Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, bueno, por acompañarnos a todas. Agradezco mucho su presencia. Primero quiero agradecer a Estrés Control Lab, a Adri, a Vero, por este espacio tan generoso, por hacer este esfuerzo que todos necesitamos en algún momento, pues sentirnos acompañados. Y pues bueno, estamos aquí para tener una charla en particular, hablar sobre las otras maternidades, las que no son reconocidas y se debe trascender el dolor, las maternidades espirituales. En un momento más explicaré de qué se trata, pero antes quiero platicarles un poco sobre quién soy yo. Eh, pues, y quiero explicarles por qué tendré esta charla que humildemente expondré. Primero quiero agradecer de verdad otra vez a Vero su compromiso, porque sin él y su tesón esto no sería posible. Y pues a todas las personas que colaboran en este espacio de estrés controlado, porque me hacen sentir con un sentido de membresía que me impulsa a servir. Gracias a Ari y a Adri que han fundado este espacio del que me valgo para ayudar. Y sobre todo gracias a todas y cada una de las mujeres que se han sumado a escuchar lo que tengo necesidad de decir y compartir, porque son sus historias y su amor profundo el motivo de esta charla. Antes de comenzar, haré una aclaración importante. Hablaré todo el tiempo en primera persona de plural y género femenino. Es decir, hablaré de nosotras como mujeres que decidimos ser madres. Lo hago y lo haré así porque este es un tema de maternidad y así es como se vive en nuestro lenguaje, en tribu, en comunidad y en femenino. Nada más lejos de mi objetivo de querer hacer esto una manifestación feminista malentendida. Lo que pretendo es ser congruente e impecable en mis palabras y esta charla es por y para nosotras. Bienvenidos todos los varones que participan con su escucha activa. No pretendo hacerlos a un lado. Simplemente, como dije, si hablo del anhelo de ser madre, pues no puedo hacerlo en masculino. Bueno, ahora sí les voy a compartir por qué decidí hacer esta charla. Yo soy psicoterapeuta, me dedico, entre otras cosas, a escuchar con respeto, con un cuidado constante de hacerlo sin juicio y con el objetivo de ayudar. Esto es algo que intuitivamente he deseado, desarrollado y aplicado desde que era niña. Me es fácil identificar en dónde hay dolor y me siento muy invitada a aliviarlo o al menos acompañarlo. Creo firmemente que la presencia humana que genuinamente desea el bien del otro tiene la capacidad de ayudar a sanar. Digo ayudar a sanar porque los procesos dolorosos a nivel emocional y físico son individuales, todos lo sabemos. Cada persona tiene que encontrar la fuerza y la voluntad para hacerlo. El proceso de trascender el dolor es personal y lo hacemos solas, es decir, por y para nosotras mismas. Sin embargo, no tiene que ser en soledad. Por el contrario, si recibimos compañía durante el proceso, es más fácil, digno y sano el camino que transitamos a la recuperación. Y lo más importante, si sana una, sanamos todas. Pensar que el dolor ajeno no nos compete o no nos incumbe es abandonarnos a nosotras mismas. Una característica del maternaje es precisamente cuidar del otro. Partiendo de lo que más amo en el mundo, que es practicar el maternaje, estoy aquí, frente a ustedes, para colocar en un lugar digno y amoroso a las maternidades que pasan desapercibidas, como si no existieran, y que muchas veces cuando se las mira es para juzgarlas negativamente, provocando dolor innecesario. Y pues bueno, entonces empecemos y les platico qué es lo que pretendo con esta charla. Si quisiéramos unificar el concepto de maternidad con lo que conocemos, con lo que dicen los libros, con lo que hemos aprendido, con lo que nosotros hemos vivido, no vamos a llegar a un consenso. Así que para esta charla voy a aclarar a qué le llamo maternidad espiritual, porque además muchas veces nos hacen falta palabras para, eh, para de alguna manera saber, o no, para nos hacen faltas palabras para definir lo que estamos sintiendo. Es muy difícil poner en palabras la experiencia. Por eso funciona la terapia, porque los acompañantes tratamos de, pues, de ayudar a que las personas que acuden a nosotros pongan en palabras lo que están viviendo. No es sencillo. A veces lleva un rato encontrar las palabras. Y bueno, ¿a qué le llamo maternidad espiritual? Considero que la maternidad es una decisión,
no es solamente un proceso biológico inherente a nuestra condición de ser humanas. Y de hecho se han hecho estudios serios que abarcan los procesos emotivos y cognitivos involucrados en la maternidad. Maternar es cuidar del otro. Significa anteponer el propio bien por el bien del otro. Maternar es pensar en el otro antes de tomar una decisión, saber que lo que hagamos o dejamos de hacer impactará de una u otra manera al otro. Maternar es ser generoso con uno mismo, con sus recursos, con su propio tiempo. ¿Y por qué hablo del otro en lugar de los hijos o las hijas? Porque quiero enfatizar que se puede maternar desde antes de tener hijos, que se puede y se materna sin necesidad de que haya hijos o hijas presentes. Maternar es una decisión que, por supuesto, tiene una raíz biológica. Nuestro cuerpo está configurado para sostener la vida de otro ser humano hasta que está listo para nacer. Preservar la vida de un bebé implica anteponer las necesidades de ese bebé a las propias. Nuestro cuerpo está provisto de una serie de órganos y sistemas que preservan la vida humana. Y nuestra mente y nuestras emociones están involucradas también para lograrlo. Y esto lo podemos comprobar muy fácilmente. Por lo general sabemos que estamos embarazadas o que estamos esperando un bebé cuando pues hace falta la menstruación o cuando hacemos una prueba. Pero nuestro cuerpo ya sabía. Cuando nuestro cuerpo sabe que hay una nueva vida en nuestro útero, pues hay una serie de cambios físicos extraordinarios y al mismo tiempo muy naturales y que no conocemos. No necesariamente nosotros tenemos que saber que hay un bebé en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo preserve y conserve la vida de ese bebé. Por eso digo que estamos configuradas para tener una vida dentro de nosotras. Así es como nos reproducimos los seres humanos, punto. No lo estoy diciendo en una categorización de que las mujeres estamos llamadas a ser madres y todas deberíamos de quererlo. No, no, no. Pero bueno, así como los pulmones se dedican a hacer un intercambio de gases, pues nuestro útero está configurado para sostener la vida de otro ser humano. Preservar la vida de un bebé implica anteponer pues nuestras necesidades. Nuestro cuerpo está provisto de todo lo necesario, pero la vida es frágil también, la propia y la del nuevo ser. La vida en sí, hoy lo que estamos viviendo con esta situación de la pandemia o de nuevos virus o todo lo que hemos aprendido en salud en estas semanas, nos hacen ver que la vida es frágil y solamente tenemos que observar a nuestro alrededor para saber que sí, que verdaderamente la vida es un milagro y que somos frágiles, no somos infalibles. Por el contrario, es de verdad una lucha diaria preservar la vida. No siempre se conjugan todos los elementos físicos, psicológicos, cognitivos, emocionales y sociales para concebir y preservar la vida de nuestros bebés, porque además nosotros como mujeres y como seres humanos vivimos en una sociedad que tiene una cierta, que tiene constructos sociales alrededor de la maternidad, alrededor de lo que es una familia. Y de hecho hemos estado luchando con esto y es parte de la charla porque precisamente se considera que una mujer que no tiene un hijo visible a los demás, entonces no es mamá y no, es un poquito más complejo que eso. Eh, y bueno, no siempre, le decía, se conjugan todo lo que se necesita para poder tener a nuestros bebés. Muchas veces, más de las que quisiéramos y más de las que vemos, no es posible concebir o no es posible conservar a nuestros bebés. Y digo más de las que vemos porque cuando esto ocurre, se oculta. Se vuelve un proceso profundamente personal que culturalmente no se permite atender y resolver de manera visible. De hecho, pues está esta costumbre ahora de dejar pasar 3 meses o más, porque no vaya a ser que tengamos que dar la mala noticia a los que estaban esperando a nuestro bebé. Y eso es algo que no ayuda a la mujer que ha decidido ser madre. ¿Por qué tendría que considerarse un fracaso? ¿O por qué tendríamos que atender a las emociones? ¿O por qué tendríamos que sentir vergüenza de que un embarazo no siguió su curso? Eso es lo que quiero enfatizar.
Muchas veces se corre el riesgo de sufrir aún más dolor por las miradas y las palabras invasivas e injustas que nos rodean. Y en el terreno personal, habemos mujeres que anhelamos ser madres, lo sentimos en la piel y muy dentro de nuestro ser. Es un anhelo que nos hace sonreír y soñar. Es un anhelo profundo y muy personal. No tiene que ver con cumplir con una consigna o lograr un objetivo en particular, más que el de amar al propio hijo. Es un anhelo muy personal, no es algo, no es una consigna social que seguir o algo que siga al matrimonio, no es así. Es algo muy personal, por eso es respetable quien no lo desea. Esto es importante decirlo, ya desde hace mucho tiempo se ha acusado a las mujeres que desean ser madres de egoístas e inconscientes. Tengo tiempo escuchando eso. Hay gente que dice, yo no tengo hijos, miren cómo están las cosas, se contamina mucho, etcétera, etcétera. Y se ha llevado a otro nivel lo que es la maternidad. Y confundirlo, traspapelarlo y embarrarlo no ayuda porque se ha vilipendiado el concepto de maternidad. Se dice que es la única opción de las mujeres que no son educadas para lograr una carrera profesional o un objetivo más allá de la mera maternidad. Ahora ya se ha dejado la maternidad como en un escaloncito muy bajo, como si que esa es la opción para las que no vemos otras opciones. Y eso tampoco es tan cierto, no debemos hablar de manera absolutista. Cuando se lleva a la maternidad a un lugar de indefensión de la mujer por no poder lograr algo más grande, lo que estamos haciendo es dejar de ver la dignidad del ser humano que está por nacer. Dejamos de ver a la persona que está siendo invitada a existir en nuestras vidas. Dejamos de respetar la vida y que todos y cada uno de nosotros de alguna u otra manera encontramos un espacio en el cuerpo y la vida de una mujer para poder ser y estar. Hemos olvidado lo valioso que es la vida y hemos pedido su respeto. Por eso es que tenemos esta descomposición social y tantos problemas. Así que no es mi intención juzgar a quien verdaderamente no desea ser madre. Muchas mujeres pueden y afirman que jamás ha cruzado por su mente y su corazón ser madre. Está bien, me alegro genuinamente que sean tan conscientes de lo que no quieren, pero no es de ellas que hablo hoy. Hablo de quienes sí deseamos ser madres. Hablo y bueno, hablo hoy de quienes amamos a nuestros hijos profundamente desde hace mucho tiempo y que lo haremos hasta el fin de nuestros días. A esto le llamo una maternidad espiritual, al anhelo de un bebé, al deseo de cuidar y acompañar a nuestros hijos, de sentir su piel, mirar sus ojos, acompañar su crecimiento, intercambiar sonrisas, curar heridas, compartir la vida con ellos y ellas, por siempre y para siempre. A las que vemos la publicidad que involucra maternidad o a otras madres siendo madres y todo nuestro cuerpo y nuestro corazón grita, yo también, yo quiero. Yo digo sí a ser madre, digo sí a la vida, a ciegas, sin garantías, con toda la confianza y amor del que soy capaz, yo digo que sí. Ahora hablaré de quienes no pueden abrazar a sus hijos e hijas porque no están presentes físicamente. Pido una disculpa como siempre lo hago a todas las que pueden sentirse invadidas por mis palabras, porque yo tengo 4 hijos presentes en mi vida, de manera física. Una disculpa si mi maternidad física y presencial actual les ofende. Sé y reconozco que no tengo derecho a hablar por ustedes como si hubiera vivido el dolor que han atravesado en carne propia, pero nunca he pretendido que sí ha sido así. He acompañado el dolor de varias mujeres que me han hecho el honor de compartir su historia en mi consultorio y yo diría que en mi vida, incluso algunas las he acompañado en el hospital después de que han recibido la noticia de que ya no hay latido. Les he ayudado a tomar decisiones que les ayudarán a volver a abrazar su vida y que les permiten conocer a su bebé de manera honrosa y amarlo y conocerlo y despedirse. Me han presentado a sus bebés y yo les he reconocido, yo los he conocido, los he respetado y hasta he sonreído cuando ustedes me lo presentan desde su amor infinito. Hubo un tiempo en mi vida en que pasé por el dolor de saber que no podría ser madre, hubo un tiempo que sí lo viví. Tenía diagnóstico de que no. Fueron 3 médicos los que me dijeron que yo no podría ser madre. Fue un proceso doloroso que cambió mi manera de ver y respetar la vida, la propia y la de los demás. Estuve en un tratamiento que me permitió ser madre y ahora tengo 4 hijos. Con todo el respeto y humildad de la que soy capaz, defino hoy como maternidad espiritual a la capacidad de amar a un hijo o una hija que no es posible abrazar, ni ver, ni crecer, y que contra toda lógica acompaña a mamá cada día de su vida. La maternidad espiritual es ser madre de un hijo, de una hija que enseña a su madre lo importante de la vida,
Es ser madre de un hijo, de una hija que hace saber y sentir a mamá la capacidad que tiene de amar a su hijo, de amar a su hija y eventualmente de amar la propia vida, de apreciar y abrazar su propia vida. Una maternidad espiritual otorga a mamá el regalo de mirarse con amor y dignidad, de apreciarse y saberse digna de ser amada. Y esta es la razón por la que digo que quienes no tienen un bebé físicamente en su vida, pero se saben madres, sí lo son, y nadie tiene derecho a decirles lo contrario, porque el amor está ahí porque también puede sentirse el dolor que se siente de la falta del bebé, del hijo, de nuestra hija, pues es directamente proporcional al amor que le tenemos, y no podemos estar inventando eso. En la presentación donde digo a qué le llamo, la diapositiva donde se presenta qué es una maternidad espiritual, puse ahí la imagen de un pajarito petirrojo y lo puse ahí porque es como cuando apreciamos o sabemos y apreciamos la naturaleza como la de un pajarito sin ser dueños de este. No tenemos por qué poseerlo para saber que le amamos. De hecho, las madres que tienen a sus hijos de manera física, pues no necesitan tenerlos ahí todo el tiempo para sentir el amor. Y ahora quiero hablar un poco del dolor y el sentido que tiene, porque una de las cosas que hace que no hablemos del duelo perinatal o del fallecimiento de bebés, de niños pequeños, es que nos da miedo enfrentarnos a este dolor, como si estas mamás se volvieran de cristal. Y mucha gente habla del sentido del dolor, pero cuando estamos en él, pues no lo vemos, es difícil verlo y no lo queremos, le huimos, pero sí quiero explicar un poco a qué se refiere esto. Cuando me preguntan en el consultorio, ¿por qué, Cristi? Y yo siempre respondo, pues porque la vida es frágil. A veces tenemos la suerte de tener eh, un diagnóstico médico que nos diga qué fue lo que pasó, pero a veces no. A veces simplemente pasa. Todo va bien y simplemente pasa, y es porque la vida es frágil y porque nos faltan herramientas. Todavía no sabemos muchas cosas. A lo mejor en un futuro podremos diagnosticar qué es exactamente lo que está pasando cuando un pequeñito fallece, su corazón deja de latir. Y siempre queremos una explicación, pero no hay nada que justifique la ausencia de un hijo. Nada, nada vale su vida como para que digamos, ah, claro, es esto. Sin embargo, el dolor que sentimos por su partida sí tiene un sentido y quiero hablar un poco de esto. Muchos autores, hombres y mujeres, han escrito sobre el dolor y el sentido del mismo. Lo que puedo encontrar en común en sus palabras, así como en las historias de las madres que he tenido el privilegio de escuchar, es lo siguiente. El sentido del dolor se encuentra precisamente en el mismo duelo. Duelo significa dolor, o sea, en el mismo proceso. Solamente quien se ha visto inmersa en el dolor punzante, arrasador, que cubre todo y no deja nada, el dolor de perder a su bebé, ese que anhelaba y que tanto esperaba, solamente la madre que ha pasado por este dolor sabe, luego de un complicado andar y del paso de un tiempo que parece no terminar nunca, solamente esta madre que ha transitado sobre las brasas sintiendo cómo su cuerpo arde sin piedad, solamente esta madre sabe el sentido de su dolor una vez que lo ha atravesado. Sí tiene sentido atravesar este dolor, hacerlo a un lado, pues digamos que no ayuda mucho. Hacer como que no existe, como que no lo estamos pasando, eh, lejos de acercarnos a volver a sentirnos enteras, digamos que lo evita. Y lo hacemos porque además culturalmente es como he escuchado que hasta los médicos dicen, mientras más rápido lo superes, mejor, ya supéralo. Y es que se piensa que superarlo es olvidar. Y no, no vamos a olvidar al bebé ni vamos a olvidar qué pasó como si no hubiera pasado. No es eso superarlo. Hay que trascender el dolor. La madre que ha perdido a su bebé, que lo ha visto fallecer, que lo ha visto respirar por última vez, la que ha tenido que escuchar que ya no hay latido, la que ha visto cómo sus entrañas se vacían y con el flujo de su sangre también vacía su corazón sin detenerse, la madre que ha tenido que seguir respirando sin que su bebé esté con ella,
que ha trascendido la muerte o la falta de su bebé, es la que puede verse a sí misma desnuda, desprovista de todo. Cuando muere uno de nuestros hijos, y más si es pequeñito, si es un bebé, si estaba chiquito, tenemos una sensación de injusticia muy grande. Es una desesperación muy grande y el dolor es tan grande que de verdad pasamos por muchas etapas y al principio es difícil entenderlo y comprenderlo. Lleva mucho tiempo. Y la verdad es que nadie nos está apurando, no debemos apurarnos. Lo primero que debemos hacer con una madre que ha perdido a su bebé es tener muchísima paciencia y mucho respeto en su propio caminar. Y lo que trae el dolor, ¿por qué digo que se puede encontrar el sentido? Es que porque es un dolor tan grande, que deja a una mujer de verdad desprovista de todo, desnuda, rota. Y con la posibilidad de que sin nada empezar a descubrir cuáles son sus recursos y quién es. En el mismo dolor empieza a darse cuenta de cómo está resolviendo todo porque sigue viva. Cuando es doloroso levantarse, cuando es doloroso cepillarse los dientes. Perder un bebé puede tener síntomas tan difíciles como los parecidos a los del síndrome de estrés postraumático y puede haber pesadillas y puede haber trastornos digestivos serios. Y es muy duro porque además el dolor es grande y los que están alrededor empiezan a pensar que no se va a recuperar esa mujer, que se va a volver loca. Eso es lo que les da miedo. Y a ellas también, porque creen que no van a poder con eso. Y entonces podemos entrar en un círculo vicioso de ya no hablarlo, de no atenderlo y entonces hacerlo más doloroso. Cuando una madre siente que está muerta, pero le duele no estarlo, la sensación que tiene es la de estar completa y absolutamente sola, de todos, como si nadie la pudiera comprender. Eso es muy común, pensar que incluso el propio papá de nuestro bebé no puede sentir lo que mamá siente en ese momento. Y muchas veces las discusiones con la pareja van en ese sentido. Se reclama y se parece que la persona, el papá, no lo siente igual, pero es que el proceso de papá es diferente. No me voy a meter en ese tema, pero quiero que sepan que esto, digamos que es común. No le quiero llamar normal, pero sí es común. Y bueno, cuando el aturdimiento del golpe más grande que ha recibido en su vida ha pasado, puede verse a sí misma y encuentra la oportunidad de reencontrarse, reconocerse y reconstruirse. Con la diferencia de que ahora sabe, lo ha aprendido corporal y espiritualmente, y ahora sabe lo que realmente importa. Ahora puede volver a abrazar su vida. Encuentra la manera de tener una relación espiritual con su bebé. Encuentra mil maneras creativas de desempeñar su maternidad, porque uno de los regalos más grandes que otorgan los bebés que nacen en el corazón de su madre es hacerles saber y sentir su capacidad de amar y dar. Esto quiero enfatizar que es muy importante. Sí se puede trascender y sí se trasciende la muerte de un bebé. Es complejo y muy doloroso, pero sí se hace y sí tiene sentido en valga la redundancia, o en el sentido de que esta mamá sí se vuelve un ser humano diferente, que tiene la opción de abrazar su vida y de vivirse plena porque no tiene que renunciar a su maternidad. Ahorita diré un poquito más a qué me refiero. Al principio, pues los pechos se quedan llenos de leche, los brazos se quedan llenos de abrazos, la mirada se queda llena de luz, los labios llenos de palabras dulces y el corazón henchido de espacio para compartir la vida. Eso es lo más doloroso en el primer momento. Y siempre, cada vez que recordamos a nuestros bebés que no están, porque está ahí todo el amor y no hay donde depositarlo. Pero una vez que nos empezamos a sentir un poco mejor, sí podemos depositar ese amor y sí podemos ejercer esa maternidad. Cuando el dolor aminora, cuando las tenazas aflojan, cuando puede uno empezar a respirar un poco mejor. No es inmediatamente, pero sí es posible y lo he visto muchas veces. Conozco mujeres a las que las he acompañado en el duelo de un bebé y ahora ya tienen otro bebé o no, pero las he visto cómo se han reconstruido, cómo han vuelto a abrazar su vida y es un espectáculo
maravilloso, si lo puedo decir así. Es como ver un arco iris, es como ver nacer un delfín, es algo precioso ver a una mujer resurgir del dolor, de las cenizas y ser estos seres humanos tan hermosos. Y bueno, eso tiene que ver con la capacidad de tener una relación espiritual con sus hijos. ¿Y a qué me refiero con una relación espiritual? No hay mamá que haya perdido un bebé que no recuerde a su hijo y que no lleve la cuenta de qué edad tendría o a quién se parecería. Les acompaña todo el tiempo. La invitación aquí es esa precisamente, a no juzgar, que lo piensen, que lo anhelen, que lo sigan pensando y que no piensen que están locas o que algo está mal. Ahora, los recursos siguen estando ahí y que al ser usados para maternar al otro, pensando y reconociendo al otro, por ejemplo, como a la pareja o los otros hijos, los proyectos que enaltecen la belleza y la generosidad, los proyectos que tienen que ver con la pasión de estas madres espirituales, los que siempre les ha ayudado a sentirse vivas cuando eran pequeñas o inocentes y no sabían que iban a tener que pasar por esto tan difícil. Cuando esos momentos de plena felicidad se encuentran o pasan, pueden volver a sentirse vivas y vibrantes. Y aquí lo que podemos hacer es que la clave es vivir todo este duelo desde la confianza, aunque se sienta mucho dolor. Y los que estemos alrededor, ¿cómo podemos ayudar? Siempre hay que mirar a una mamá que ha perdido a su bebé con ojos de confianza de que se va a recuperar, con ojos hacia su dignidad y hacia sus recursos. No, porque otra cosa que tememos es la lástima. La culpa y la vergüenza que siente una mamá que ha perdido a su bebé viene de afuera. Y eso hay que identificarlo, hay que identificar cuáles son las voces que escuchamos de afuera y que no tiene que ver con nosotros y cuál es la propia voz. Si dentro de nosotros sentimos culpa por alguna razón, y aquí estoy viendo un comentario, también tiene que ver en el duelo perinatal, no es uno solo, cuando se pierde un bebé no es una sola manera, no se puede escribir sobre esto un libro como si se pudiera escribir un libro sobre la maternidad. La historia de cada bebé, por supuesto que influye en el proceso de duelo. No es lo mismo perder al último hijo que al primero, o estando casada o no, o a los 20 que a los 40. Eh, o porque ha habido violencia intrafamiliar y por eso se perdió al bebé, o cuando todo estaba perfecto y no entendemos qué fue lo que pasó. Y también tiene que ver cuál es nuestro concepto de maternidad propio, el de cada quien, y el que vemos afuera, por ejemplo, el Viva Bonito de Liverpool y toda la publicidad que va encaminada a las mamás que escogen el cereal, que escogen el detergente, indican una maternidad que muy pocas mamás viven, como de una idealidad. Y entonces, si tenemos ese concepto de maternidad, por supuesto que entonces va a impactar el proceso de duelo. Y también el concepto que tiene maternidad. ¿Cómo es que yo me vivo madre? ¿Qué es lo que yo pienso de mí? ¿Por qué yo sé que soy madre? Y cómo soy. Y tendemos mucho a decir, y hasta hay memes y tal, de qué tipo de madre eres. ¿Eres Úrsula de Ariel o eres la bruja de Rapunzel? No, 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 eso no es tan sencillo, es más complejo. Así que bueno, mi invitación el día de hoy es eh, que sepan que este dolor sí tiene sentido y es algo así como el tesoro al final del arco iris. Se encuentra ahí una vez que se ha caminado el camino que hay que caminarse, el camino del dolor. Es un camino complejo porque se vive mientras la vida sigue. Las canciones pasan de moda, hay que hacer comida, hay que ir al trabajo, las otras mujeres están teniendo hijos, los otros hijos crecen y el duelo se vive así. La vida no se detiene a esperarnos, entonces es complejo, pero sí, sí se llega. Y recordarles que trascender no es olvidar al bebé, que no tienen que demostrarle nada a nadie, que no tienen por qué pasarlo solas, que uno de los recursos más importantes es encontrar una escucha activa en alguien
No necesariamente un terapeuta o un tanatólogo o un profesional, solamente alguien que tú sabes que pues te escucha y simplemente te acompaña mientras tú tratas de poner en palabras lo que estás pasando. Repetir una y otra vez el día que nació el bebé o el día que falleció tu bebé o el día que supiste que no pegó otra vez, etcétera, etcétera. Repetirlo cuantas veces quieras, mirarte con paciencia, mirarte con amor, mirarte con dignidad, observarte, escuchar tu propia voz. Las decisiones que se toman y que se sienten bien en el cuerpo son las que vienen desde la propia voz, aunque vayan en contra de la lógica de los que nos rodean. Y pues, como dijo una mamá que admiro profundamente como a todas, pues a veces de pie y a veces en el suelo. Pues sí, no importa, pero siempre con la dignidad bien puesta y mirarnos con esta confianza de que se va a superar y tomar un día a la vez. Uno de los consejos más prácticos es procurar los hábitos de higiene y alimentación. Esos son los que nos sacan adelante. Levantarnos, el baño, lavarse los dientes, cuidar la higiene de la ropa, la higiene mental, no escuchar lo que no nos sirve y la alimentación, sobre todo en los días más malitos, pues comer, mantenernos hidratadas, comer frutas y verduras frescas, crudas, caminar descalza, hacer contacto con la vida y confiar, siempre confiar en los días buenos y en los días malos, que lo estamos trascendiendo, que estamos caminando, que somos madres, que la maternidad es una elección, no es un proceso biológico, porque hay muchas madres que tienen a sus hijos y no eligen ser madres. Así que, pues esto, combatir la ignorancia que hay afuera, pero desde dentro, no tenemos que demostrar nada. Si tenemos fuerza como para informar un poquito y que no haya tanta ignorancia, bienvenido, pero no tienes que demostrar nada, nada. Y todo lo que te invite a sentir una sensación de fracaso, de vergüenza y de culpa, examinarlo, hacer un buen análisis, escribir qué es lo que piensas, qué es lo que te han dicho, para identificar que en realidad no es tu voz. Incluso si es una creencia, puede ser que la hayas aprendido de cuando eras chiquita, de lo que te han enseñado que es la maternidad, y entonces cuestionarla y dar argumentos. ¿Y cuál es tu argumento más importante? Que tú amas a tu hijo, tú amas a tu bebé. A lo mejor si eres creyente y bueno, yo sí lo soy, piensas en un reencuentro y porque es, tu hijo es. Y pues bueno, este anhelo es la semilla y sin la semilla no hay raíz, ni flor, ni fruto. Así que el anhelo en realidad es lo que nos hace madres. Y vivir una maternidad espiritual, pues es abrazar al hijo en el corazón mientras vamos creciendo y mientras nos vamos haciendo más grandes y más sabias, si lo quieren, y más viejas, si lo quieren ver así. Pero bueno, trascender o trabajar el duelo no es olvidar y es un proceso muy personal y nadie tiene por qué decirles cómo vivirlo. Dice, yo perdí un bebé hace 7 años y aún no lo supero. Es un trauma que aún llevo en mi alma. Murió de 6 meses de gestación. Así es. Sí, bueno, aquí es importante entender a qué se le llama superar la, la muerte de un hijo, porque superar, te digo, no es olvidarlo, sino encontrar una manera de volver a sentirte entera, bien. Y muchas veces, o bueno, en todas las ocasiones, también el proceso de recuperación tiene que ver con los propios recursos, con una red de apoyo y con haber encontrado ayuda en digamos que en un equipo multidisciplinario. A veces sí toca ir al psiquiatra para ayudar a la química, por ejemplo, del cerebro para empezar a sentirnos mejor, porque este proceso no es de voluntad. Qué bueno que lo dices, porque no es voluntario, no es de echarle ganas. Tiene que estar, pues sí, acompañado y de alguna manera educado
y saber qué es lo que sigue y podernos acompañar. Entonces, yo lo que invito es a quien piense que no lo ha podido superar y que hay algo que no encuentra, que la arrastra hacia abajo, que no la deja avanzar, pues sí toca pedir ayuda y también leer. Y bueno, una servidora después de esto pueden mandar mensaje a Con N Luna por Facebook y puedo orientarlas dónde encontrar orientación con mucho gusto. Pero sí es pedir ayuda del profesional y leer. No hay mucha bibliografía, pero otro recurso que está muy a la mano y que es un recurso mexicano, digamos, es la Fundación Irma. Pueden buscarlo así en internet y de ahí empezar a sacar hilito para poder obtener ayuda. ¿Cómo ayudar a una amiga que perdió a su bebé en 3 meses de gestación y estaba muy ilusionada y ahora adoptó a un nuevo perrito? Primero, ay, qué bien que quieras, Patti, ayudar a tu amiga. ¿Por qué? Porque como decía al principio de la charla, la intención genuina de ayudar sí se siente, sí se vibra o como lo quieras decir. Entonces acercarte y decir, amiga, ¿cómo puedo ayudarte? Y escucharla cada vez o no escucharla, de preguntarle así tal cual, ¿qué necesitas hoy? ¿Quieres hablar? ¿No quieres hablar? ¿Quieres que pensemos en otra cosa? ¿Quieres ver una película? Estoy aquí para ti, el tiempo que necesites. Eso ayuda y libre de juicio. Y lo de los perritos, a ver, esto es muy importante porque hablaba y decía que se quedan los brazos, uno se prepara para dar todo su amor y se queda allí, encima. También como la ira, hay un sentimiento de ira constante porque viene de un sentimiento de injusticia, de pues esto no debió pasarme a mí. Y es cierto, es injusto, porque nada nos diferencia de las otras mamás que tienen hijos, todas somos igual de dignas y no hay diferencia. Y bueno, claro que se adoptan perritos porque se quedó esto de cuidar del otro, esta necesidad de ¿dónde pongo esto? Así como la ira. ¿Dónde pongo la ira? Y hay quien se entrega al gimnasio y hay quien se dedica a su trabajo y hay quien, porque la ira invita al movimiento. Y es así, eso es una manera sana de despejarla, porque es como una ollita de presión que si sale de a una, pues entonces puede hacer daño. Entonces, pues claro que adoptar un perro tiene toda la lógica del mundo, porque es cuidar del otro, porque se quedó con todo esto de maternar. Y está perfecto, es como un chalequito salvavidas en lo que llega a la otra orilla. No he tenido tratamiento y la verdad afectó por mucho tiempo a mi matrimonio. Nos pregunta, dice que está medicada con una depresión profunda desde enero, pero no ve mejoras. Aún dice que no toca el tema de su bebé, que si puede recurrir a alguna de ustedes. Mira, ok, qué bueno, porque esto es lo que hablaba de un equipo multidisciplinario. Por supuesto que la pérdida de un bebé es un disparador para una depresión clínica, pero no es el fin del mundo, no es el fin de tu vida. Los fármacos psiquiátricos tienen un tiempo de acción, no son inmediatos. Y además el psiquiatra, el médico tratante, tiene que ir viendo cuáles son, digamos que las dosis que están funcionando. Pero a la par de los medicamentos, pues sí hay que ir a terapia y empezar a hablarlo, empezar a lo que se dice trabajarlo, pero más que trabajarlo es entenderlo. Y también las invito a todas a que siempre hay un cierto miedo de que pensamos que por ir a hablar de la pérdida de nuestro bebé o de nuestros bebés, es como que nos van a meter al horno y vamos a sentir las brasas que no hemos querido sentir y que muy sabiamente hemos guardado en el closet o hecho un poquito a un lado porque intuimos que no hay una red de apoyo. Pero no es así, no es violento, es empezar a hablar, empezar a entenderse, empezar a escuchar la propia voz, empezar a estar acompañada. Y el equipo multidisciplinario es importante. Y en cuanto a la afección de pareja, lo que puedo decir es que sí es muy difícil, es muy, muy difícil porque ahí entran estos dos temas de la maternidad, la paternidad y el matrimonio. Y a veces pues toca poner distancia,
tener mucha paciencia, también ir a terapia de pareja o por separado. Y lo que yo he aprendido es que no todo está dicho. A veces hay parejas que vuelven a estar juntas una vez que esto ya no es tan doloroso. Esto es como, yo lo siento mucho, pero es la metáfora que me ayuda mucho a compararlo. Es como ir por la vida muy feliz y que de pronto se te atraviese un tráiler y te destroce el cuerpo y por un tiempo ni siquiera sabes cómo va a salir. O sea, ni siquiera puedes entrar a la convalecencia, estás sedado porque el dolor es muy grande y entonces lleva un tiempo entender, luego viene la convalecencia y si hubieran ido juntos en el auto, lo más probable es que cada uno de ustedes, mamá y papá, estuvieran en alas diferentes del hospital y conforme se van recuperando, pues pueden volver a verse y hacer una vida juntos. Y es esto, evitar pensar, ir contra toda lógica de lo que nos dice hoy los medios de comunicación, de soluciones rápidas y expeditas, porque no funciona así. Es confiar en el proceso y tomar un día a la vez, no pensar, sobre todo de no sentirse invitado a caer en el concepto de insuficiencia, de no solo no pude tener un bebé, no pude salvar mi matrimonio, ese tipo de discurso no ayuda, porque además no es así. Es que es complejo y tenemos poquita información. Entonces, tener paciencia en ese sentido también. Y por supuesto que lo hace duro porque un bebé, la ausencia de un bebé trae pérdidas secundarias importantes, muy importantes, como esta que también puede ser el matrimonio, y ese es un duelo sumado. Pero confiar en el proceso y pedir ayuda profesional. El sentido de estas charlas, desde el corazón de Stress Control Lab, que son las personas Adri, Ari y Vero, que son las fundadoras y los que colaboramos. Estas charlas son gratuitas y fueron abiertas para ayudar. A través del WhatsApp los mensajes de Conene Luna, todo aquella persona que me quiera preguntar, ténganme paciencia porque soy una sola persona, pero contestaré todas sus preguntas y podremos ya ir decidiendo, pues sí, sin un costo, con el afán de ayudar, porque además también quiero aclarar que desmitificar que hay un profesional que te ayudará y que te sacará de esto, y no. Habemos profesionales que acompañamos, pero el trabajo es de la persona. Sin embargo, claro que la ayuda es y está. Entonces, con mucho gusto, pues no termina aquí. En la página de Conene Luna, Ibero dará mis datos o tal vez por el WhatsApp también. Y pues iré viendo uno a uno porque como decía en la charla, hay cosas en común, pero cada historia de cada bebé es diferente. Y además es diferente si el fallecimiento, si la pérdida es, digamos, más o menos reciente, dentro del primer año. He recibido mamás que casi que salieron del hospital y vienen conmigo, y he recibido mamás que sus hijos tendrían 45 años. Entonces, siempre es posible, siempre es un buen día para girar en otra dirección. Mi mamá perdió 2 hijos en periodo de gestación después de mí y nunca habla de ellos. De hecho, es un tema muy tabú en casa. Miren, a mí, de verdad, esa frase de que la verdad nos hace libres, me encanta. Y que la paciencia es amorosa, aquí habría que conjugar estas dos. Porque como que queremos hablar con mamá, ¿no? Y ayudarla. Y entonces decirle, oye mamá, yo sé que pasó esto y pues a mí me gustaría saber cómo fue para ti y pues aquí estoy, si quieres hablarlo de a poquitos, a mí me gustaría, ¿no? Y entonces invitarla, hacerle saber que estás ahí y tener paciencia. El enemigo de todo este duelo es la prisa. He tenido la mala fortuna de que muchas veces cuando he acompañado a las mamás en el hospital, he oído los médicos tratantes que les dicen, mientras más rápido supere esto, va a ser mejor. No es cierto. No hay que apurar a una mamá. Y las mamás que perdieron a los hijos antes que nosotros, que somos adultos, pues imagínate cómo estaba
en ese entonces este tabú, ¿no? Y qué fue lo que escuchó y cómo lo vivió, pero siempre es liberador. Si tu mami se decide a platicarte como en pedacitos, porque esto no se da cuenta de a una vez, ¿no? Es como una historia muy linda. Y algo que a mí me ayuda en el consultorio y que veo que ayuda a todas las mamás, es que cuando estemos escuchando la historia de cada mamá y de cada bebé, lo hagamos con el amor con el que cargamos a un bebé recién nacido. Nos están presentando a sus bebés, nos están abriendo su dolor, su corazón. Entonces uno habla bajito, se mueve despacito, sonríe y hace pues este genuino acto de te amo mamá, te amo amiga, te quiero bien, quiero que estés bien, cuéntame. Y ese genuino interés amoroso y digno, de verdad que ayuda y abre muchas posibilidades. Esto también aplica para las mujeres que decidieron terminar su embarazo. Y yo sé que para las mujeres que no lo decidieron y que se sienten todavía muy doloridas, es como un gran tema, ¿no? Como de decir, siempre pensar que la que lo decidió, cómo ella lo decidió y a mí me pasó. La verdad es que yo no conozco ninguna mujer que haya decidido tener un aborto, que haya abortado un bebé. En realidad siempre se ha abortado una situación muy difícil. O no había suficiente dinero, o siempre es por una presión social. No tenemos un sistema cultural, social, político, económico que sostenga la vida. Esa es una realidad. Y el juicio. Perdemos muchos bebés por el qué dirán. Y además, en una situación sí puedo entender la desesperación de una mujer que decide interrumpir su embarazo, pero no conozco ninguna que no lo sufra eventualmente, porque además aquí existe mucho el dolor de que conforme pasa el tiempo o los años, la situación que se quería evitar se resuelve. Ahora ya hay dinero, o ya hay éxito profesional, o ya se encontró una pareja que sí se va a hacer responsable, etcétera, etcétera, y el bebé no está. Y eso también hay que atenderlo. Y es tan digna como todas las demás. Eso es importante también decirlo, me faltaba. Y pues lo digo con mucho respeto a cómo se sienten, porque sé que habrá para quien mis palabras sean, pues, no muy bien recibidas, pero es la realidad. Y porque ahorita vi que alguien preguntaba sobre la bibliografía. Hay un libro que se llama ¿Y después del aborto qué? Y ese lo escribió precisamente la fundadora de Fundación Irma, que les recomendaba buscar en internet, y de ahí podemos seguir jalando. Y pues también en el grupo de Estrés Controla Bien las Conferencias está María Esther Cardoso, y también pues a lo mejor tú, Vero, puedes conectarnos porque ella también tiene bibliografía y también está dentro del equipo para poder ayudar. Pues esto, invitar en esta plática, aunque no se puede hacer a un lado la emoción y se toca pues este tema que es como tan complejo y tan profundo, lo que intentaba era girar un poco el foco de desde dónde lo vemos y ponerlo en una charla, porque por supuesto que en el consultorio o en un encuentro uno a uno, claro que atendemos las emociones y entonces vamos trabajando, pero esta charla era como para eso, para sacar el foco y quitar el estigma del drama. Y no, por supuesto, no estoy diciendo, no estoy minimizando el dolor, sino este estigma como de que ya no hay nada que hacer, como que se vuelven de cristal, como que pues ya está todo perdido. No, no es así. Hay mucho que hacer, hay muchos caminos para volver a abrazar la vida y reiterar la invitación de que desde el dolor podemos, de verdad, aún en el suelo, arrastrándonos, sentir la confianza y la dignidad de que estamos caminando y de que volveremos a abrazar nuestra vida y que la fuerza son precisamente nuestros bebés. Hablar con ellos no es estar loca. Hablar con ellos es echar mano de esa fuerza para volver a abrazar la vida. Y pues eso es una invitación.